Bueno, si queréis podemos ir empezando, si hubiera más gente que se apunte. ¿Eh? Que se vaya sumando. A ver, lo que se me ha ocurrido preparar, porque lo estaba comentando antes a un amigo, me resultaba un poco raro resumir o hacer un esquema de determinadas partes del libro para contarlo a vosotros. Ya estaba en el libro, entonces me parecía como, dado que había la oportunidad, pues trabajarlo de otra manera o trabajar algo de otra manera o enfocarlo de una manera distinta a ver qué salía, ¿no? Desde el principio, como intuición, cuando me preguntó Sergio de qué podía hablar, lo primero que se me ocurrió fue sobre epifanías y murmullos, casi a bote pronto y sin pensarlo. Entonces, bueno, es lo que hay que seguir, o sea, porque hay que seguir lo que sale sin más. Entonces, ahí estaba el deseo y se trata de seguirlo. Es un poco mi modo de trabajar. Luego me doy yo cuenta de qué es lo que a posteriori y qué es lo que yo quería articular una vez hecho el trabajo. Al principio esto no está articulado y después me doy cuenta, esto es lo que yo quería hacer. Pero es el fruto del trabajo. Entonces es al revés de lo que sería el ordenamiento de cómo hacer una tesis, etcétera, etcétera, ¿no? Donde todo está diseñado de antemano. Esto es al revés. No está nada diseñado de antemano, sino es dejarse llevar a partir de una contingencia o de algo, ¿no? Entonces, se me ocurrió además que epifanías y murmullos funcionarían un poco en banda de Moebius. Aparentemente no tienen nada que ver, pero en el fondo terminan siendo la misma cosa. Entonces, voy a hacer las dos reuniones, la de hoy y la de mañana, en esa línea. La de hoy sería como una línea más artística, donde me gustaría entrar un poco en detalle sobre lo que es la epifanía y sobre la claritas y demás, sobre determinados conceptos, a ver si da tiempo a verlos un poco en detalle. Y la segunda parte sobre los murmullos, sobre qué es lo que hace Joyce con esa desconexión de la realidad, que es mi manera de leer el surgimiento de la pirueta artística que hace, del salto artístico que hace. Uno de los primeros ejemplos, o el ejemplo príncipe, sería el de la epifanía. Entonces, la epifanía sería el ejemplo de esa pirueta y el mecanismo de toda la pirueta artística en Joyce. Esta es mi lectura de la epifanía. Yo leo incluso lo de Finnegan's Wake a través de ese mecanismo que ya está totalmente desarrollado cuando hace la epifanía. La epifanía tiene una evolución, entonces lo otro sería una especie de otra evolución o con otro salto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la segunda parte, o sea, lo de mañana sería más de los murmullos y sería una perspectiva en principio más clínica, mirando un poco desde la locura, y por eso voy a traer a Wolfson para ver cómo funciona esto desde la esquizofrenia. En realidad, el horizonte sería un horizonte de fractura en el sujeto, entonces sería un horizonte que tiende a ver las cosas desde una perspectiva ontológica. Entonces, hace poco leí algo de Colina que decía que la esquizofrenia es impensable como tal antes de Descartes, que es a partir de lo que sería la concepción moderna de sujeto en relación al objeto, esa partición que hace posible el surgimiento de la ciencia moderna, lo que se cargaría, o sea, esa escisión vendría a extinguir el sujeto, vendría a fracturarlo y a producir una dislocación dentro de lo que es el sujeto contemporáneo, además de manera creciente. Bueno, esa perspectiva ontológica también puede ser vista
no solo a partir de una perspectiva más clínica, sino con respecto a lo que vamos a ver hoy. Porque mi manera de acercarme, en vez de ser, cuando hice el libro, yo partí, me voy a centrar en lo que es en el libro la tercera tirada, que es lo que va de las epifanías al concepto, o sea, de las tres fantasías que yo analizo de retrato del artista adolescente a el concepto de epifanía. En el libro lo analizo siguiendo un poco la conversación que en retrato tienen Stephen Dedalus con Lynch a propósito de estética. Entonces es una de las conversaciones finales. Yo en el libro empiezo con la conversación con Cranley. Esta es la conversación sobre estética que tiene con Lynch. Y en el libro lo analizo un poco paso a paso esa conversación. En el libro utilizo de guía una compañía necesaria para el capítulo, la compañía de Umberto Eco, sobre todo la primera parte del libro que se llama Las poéticas de Joyce, que es un libro que escribe como a dos tiempos, entre el 62 y el 66. Es una primera época de Eco y entonces es un libro escrito en un estilo diferente al Eco posterior, es un estilo más exigente, erudito. Para que veáis una idea, todas las citas que vienen en francés o en inglés no están traducidas, algo que es más o menos que puede entenderse, pero tampoco las de latín. Entonces hay muchas citas en latín que obviamente no traduce, o sea, da por hecho que el lector está totalmente al corriente de los textos clásicos y por lo menos que sabe latín. O sea, hoy en día yo creo que en los libros que habría traducción, ¿no? Bueno, este libro, Las poéticas de Joyce, es un libro imprescindible para entender la poética de Joyce, obviamente, o las poéticas de Joyce, que en el libro están divididas en tres partes. Sería el primer Joyce, Ulises y Finnegan's Wake. Entonces, lo que nos toca hoy sería las poéticas referidas al primer Joyce. Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de seguir el análisis que yo hago en el libro en la tercera tirada, valiéndome de la compañía de Eco, voy a hacer al revés. Voy a partir del análisis que hace Eco para intentar desmontar a Eco. Entonces, realmente, o sea, en el libro yo termino estableciendo una divergencia con respecto a la perspectiva que adopta Eco, porque es válida hasta cierto punto, pero no para otras cosas, ¿vale? Entonces, es una compañía que es muy útil para anclar todos los presupuestos estéticos de Stephen, de Joyce, dentro de la deuda que tiene con Santo Tomás y vía Santo Tomás con Aristóteles, al mismo tiempo que hace todo un barrido de los términos de toda la influencia contemporánea, desde el Renacimiento hasta la inmediata, la más inmediata, lo que se publica justo en sus días, que también le influye. Entonces, para todo eso, Eco es fantástico para situar las referencias, esta relación con con lo otro y tal. Pero para mí se queda un poco dentro de lo que es la perspectiva del saber, y para entender lo que es la fractura del sujeto, creo que Eco no le interesa o no es esa su vía. Pero a nosotros nos interesa. Y nos interesa, para mí, para poder entender precisamente la Epifanía. Por lo menos esa es mi lectura que hago de la Epifanía. Entonces llega un momento en donde Eco ya no es compañía necesaria o ya no es compañía útil y se buscan otras compañías, ¿no? Entonces, en vistas a poder entender un cambio contemporáneo de lo que es la temporalidad y lo que sería un cambio en la ontología a partir del sujeto dividido, de la fractura del sujeto, para poder entender lo que se lee y también la epifanía. Entonces voy a hacer un poco eso, ¿no? Entonces voy a partir un poco de Eco para ver qué es, siguiendo un poco las pistas, o sea, mi manera de trabajar, lo que yo me doy cuenta también a posteriori es que
mi análisis suele ser estructural, o sea, hay un impulso de intentar seguir cuál es la lógica interna de un texto y a partir de ahí hacer unas deducciones o lo que sea, ¿no? Es algo, así me sale, pero esto no es suficiente. O sea, esa perspectiva como estructural, orientada por algo, no es suficiente y hay algo siempre ahí que, digamos que pertenece a otra lógica distinta a esa, la estructural. En términos lacanianos sería una lógica el no todo o una sensibilidad hacia algo que estropea toda lógica, que hace tropiezo, que sería lo real, que sería el goce y tal, ¿no? Entonces, un poco a posteriori uno se da cuenta de que está guiado por esas dos lógicas que en principio son un poco incompatibles entre sí. Bien, se trata un poco de ver cuál es la lógica de Eco y a partir de ahí empezar a desmontarla, ¿no? Entonces, bueno, Eco empieza refiriéndose a Joyce a una particularidad esencial de Joyce, ¿no? Que es que nadie como Joyce ha hecho hablar a sus personajes tanto de estética. Entonces, a lo largo, no solamente en Retrato o en Stephen Dedalus, o sea, de Retrato o Stephen el héroe, sino también en el Ulises y también en Finnegan's Wake, ¿no? Entonces, además, lo hace a través de los personajes, o sea, podría hacerlo de otra manera, pero lo hace a través de los personajes y las vivencias de los personajes, lo hace a través de la biografía, de manera que podemos entenderlo, esos personajes, como alter egos del propio Joyce y de los propios cuestionamientos estéticos que hace el propio Joyce a distintas edades, con la particularidad además, como veíamos ayer y otros días, que lo hace con un retraso. O sea, cuando está escribiendo Retrato del artista adolescente, han pasado unos años, hasta 10 años, del momento cuando termina el retrato lo termina en 1914 y el final de Retrato biográficamente sería 1902 o 1904 según se entendiera. Vale. Esa perspectiva, ese decalage con respecto a lo que está relatando le hace que trate al personaje, a su alter ego, de una manera a veces irónica, de una manera a veces apasionada, establece unos registros. Bien, voy a seguir un poco cuál es el desarrollo que hace Eco y a ver si entendemos un poco la lógica de su pensamiento. Primero empieza a hablar de las tres grandes líneas de influencia que tiene Joyce en su obra, ¿no? Está hablando del primer Joyce y entonces empieza como desde el principio hablando de las influencias que serían, por un lado, la de Santo Tomás, una perspectiva puesta en crisis por el pensamiento que a los 16 años se encuentra con Bruno, con Giordano Bruno. Luego la segunda gran influencia sería la de Ibsen, que es casi como un primer padre, voy a decir como lapsus, primer padre, porque lapsus vale, porque el padre suyo es bastante fallido. De Ibsen saca un poco la relación estrecha entre el arte y el compromiso moral. Y la tercera línea de influencia serían las poéticas simbolistas y decadentes de finales de siglo, ¿no? La influencia de Vico es mucho posterior, porque no lo lee hasta pasados los 40, pero lo primero que vemos es que ya a los 16 años, en los primeros trabajos que hace Joyce, a los 16 años ya hay determinadas cosas, determinados valores, determinadas posiciones que están muy marcadas, como la teoría de la impersonalidad. Hay un trabajo que hace a los 16 años que se llama El estudio de las lenguas, donde eso ya aparece bastante claro. Aparece la idea de que la verdad es el lenguaje, que es algo muy, muy significativo, y que la historia de las palabras nos hace reconocer la historia de los hombres. Esto ya con 16 años, ¿no? Son ideas que creo que empiezan a desmontar un poco la historia de las influencias, ¿no? Hay determinadas cosas que enseguida Joyce se agarra rápidamente a ellas con
obviamente con pocas lecturas. Su perspectiva empieza a ser clara desde muy al principio. Eco es magistral, o sea, la deuda es inmensa, o sea, Eco aparte, es una erudición maravillosa y además te muestra sus hilos de trabajo para que tú puedas orientarte y tal. Entonces, desde el principio, él muestra su hilo conductor de trabajo, ¿no? Entonces ya nos da la pista de lo que va a ser luego su hipótesis o su tesis sobre la perspectiva, sobre las poéticas, sobre la poética de Joyce. Este hilo conductor es la oposición entre las dos concepciones, entre una concepción clásica, que sería la concepción tomista, la concepción que a él le viene del estudio con los jesuitas y esa adoración por Santo Tomás, y el mundo contemporáneo, el mundo moderno, a partir del Renacimiento, una nueva visión de la estética, una nueva posición del artista. Esa posición del artista que no podía venir dada por lo que sería lo medieval, sería contradictorio. Esto lo vemos luego. Entonces, sería, en principio, la manera de pensar de Eco, una dialéctica, una oposición. Un contraste entre el mundo de las sumae medievales y el mundo de la ciencia y la filosofía contemporáneas. Para ello utiliza Joyce, para desgajarse de ese mundo medieval, lo que en filosofía son casi los dos principales que se desgajan, que hacen ruptura con ese mundo medieval, que son Bruno y Nicolás de Cusa. Los dos en la línea de la idea de los contrarios. O sea, la existencia de los contrarios y Nicolás de Cusa, la convergencia de los contrarios. Lo que llama él la coincidencia opositoria. Para Joyce esto va a ser fundamental y va a ser fundamental en toda la obra, ¿no? Entonces, podemos añadir que aquí Joyce, Eco, no recoge esa simpatía de Joyce por Bruno como hereje. Entonces, él se fija en los contenidos, qué es lo que pilla de contenidos, qué es lo que le vale a él como contenidos, qué es lo que le vale para organizar su teoría estética. La hipótesis de Eco es que Joyce finalmente no termina eligiendo. O sea, no termina eligiendo. O sea, las dos concepciones, la medieval y la contemporánea, digamos, la medieval y la derivada del romanticismo en estética, esas concepciones permanecen a lo largo de toda la trayectoria de Joyce, de una manera o de otra. Bueno, adelanto cuál será finalmente su tesis. O sea, su tesis va a ser que él hace pasar de contrabando, o sea, que él sobre el edificio de Santo Tomás, sobre el edificio tomista, él hace pasar de contrabando toda la estética contemporánea a la cual él se hace líder, digamos, o defensor a ultranza, ¿no? Él tiene una posición muy concreta, muy militante, en una dirección concreta de lo que va a ser la ruptura de la vanguardia y del modernismo. Heredero de una tradición, pero incluso la propia tradición contemporánea romántica, él se desgaja y de ahí aparece una visión propia particular de Joyce. Bien, o sea, que finalmente pareciera que él opta, o sea, en la tesis o en la hipótesis esta, que él optaría por este modernismo y que el otro sería simplemente un ropaje. Pero no está tan claro. O sea, Eco se da cuenta de que no es un simple ropaje, es el edificio escolástico es con el que funciona y funciona a todos los niveles. Entonces, su lengua es esa y esa lengua no la va a dejar. ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? La perspectiva, vamos a seguir un poco, la perspectiva medieval de arte, o sea, que él hereda de sus estudios. En general, la idea fundamental es que el arte es un analógon. O sea, el arte lo que hace es reproducir una realidad. Entonces ahí la idea de artista como creador no existe.
aparte el arte en el medievo es arte y artesanía, o sea, todo lo que es producción artesanal forma parte de la concepción del arte, todo lo que son artes aplicadas o lo que sea, ¿no? Entonces, no se trata, el artista no es un artista creador, etcétera, que es el contemporáneo, el que nosotros entendemos después del Renacimiento, ¿no? A esa concepción de arte medieval, lo que hace Joyce es sustraerle Dios. ¿Sí? Simplemente lo que hace es sustraerle la figura de Dios. De tal manera que, si lo podemos ver con figuras geométricas, la perspectiva medieval sería un triángulo o una pirámide, donde hay una jerarquía, donde hay un lugar puesto a la cabeza y que ordena todo, que obviamente es Dios, lo divino, lo que sea, ¿no? Al quitarle ese lugar, el triángulo se transforma en Joyce en un círculo. En un círculo, o si se quiere, en una espiral, siempre y cuando esa espiral termine enlazándose con su inicio. Joyce vuelve, retorno a sí mismo y vuelve... Esta es una idea propiamente de Eco. Mi manera de imaginarlo es como sucesivas espirales, porque en Joyce se producen rupturas. Entonces, cada movimiento artístico es como si fuera una espiral, el siguiente es otra espiral, las espirales están conectadas, pero hay rupturas entre ellas. Y es un movimiento, para mí, que no se termina de cerrar a la manera en que dice Eco. Es un movimiento que no obstante tiene determinado punto de fuga, a pesar de que Joyce siempre intenta, a base de 1000 mecanismos simbólicos, atraparlo, pero ese punto de fuga siempre existe. Bueno, uno de los principios, por ejemplo, para que veamos ya concretamente cosas de estética que son fundamentales en el medievo, y no solamente en el medievo, sino en todo lo antiguo, en todo lo clásico, incluso en los pueblos primitivos, como decía Levi-Strauss, es la historia de la enumeración de cosas, ¿no? Lo que en Joyce es el inventario, algo que fue Hugh Kenner el que estableció el término ese, el inventario de Joyce, que es las listas de las cosas, ¿no? Ayer veíamos unas cuantas, que es listas de la compra, listas de tal, lista de cual, hacer estas enumeraciones. Si uno lee las sumas del medievo, la manera de nombrar es nombrar en lista, tal, descripciones. Una iglesia, ¿qué tiene? Una iglesia tiene tal, todo, ¿no? Nos podemos ir a lo clásico, o sea, nos podemos ir hasta la Ilíada, la manera de relatar a base de una enumeratio, tal, ¿no? Esto va a ser permanente en Joyce. Aquí vemos ya lo que creo que sería como una especie de conexión, porque ahí se trata de la enumeratio es un registro, es una manera de registrar, como una caja registradora que va contando esto, es un registro puro y duro, ¿no? Este registro es un registro de la realidad, y la epifanía no es otra cosa en primer término que un trozo de realidad registrado. Y el término registrar en la definición de epifanía es fundamental. Entonces, voy directamente a la más famosa, que seguramente todos habéis oído 25 veces y aquí la oís 26 veces. La definición de epifanía que da Stephen en Stephen el héroe dice: por epifanía entendía una súbita manifestación espiritual, bien sea en la vulgaridad del lenguaje, y gesto, o en una frase memorable de la propia mente. Creía que le tocaba al hombre de letras registrar esas epifanías con extremo cuidado, visto que ellas mismas son los momentos más delicados y evanescentes. ¿Vale? Entonces, este registrar a mí me recordaba también, en otra perspectiva de arte, podemos pensar, por ejemplo, las poesías, los poemas japoneses de los haikus, como epifanías. El principal poeta de haikus, Baso, definía la epifanía
como definía haiku como simplemente lo que está sucediendo en este lugar, en este momento. Entonces, cualquier cosa puede ser un haiku, simplemente depende de la sensibilidad del artista para registrar lo que está pasando en ese momento. Es un concepto, yo creo, que es próximo al concepto primero originario de epifanía y que sería totalmente compatible con este primer concepto con Santo Tomás, porque aquí el artista no introduce nada, o sea, simplemente recoge. Bien, seguimos un poco la evolución, el camino que hace Eco es un poco ver las influencias de Joyce desde en su juventud, ¿no? Entonces, vemos que ya a los 18 años es cuando conoce la obra de Bruno, se identifica con él, etc. Entonces, eso le remueve bastante y le da un poco, según Eco, las puertas de separarse, de establecer un puente con lo que sería lo contemporáneo. Una vez que se sacude esa ortodoxia medieval, se abre a otras influencias. Por una parte serían los simbolistas, los poetas del Renacimiento céltico, Pater y Wilde, y por otra Ibsen y el realismo de Flaubert. No entro en los textos de esa época, ¿no? Hay 4 textos fundamentales donde desarrolla su pensamientos que son contradictorios, pero todo ese pensamiento va a confluir, a pesar de ser en parte contradictorio, va a confluir de una manera bastante armoniosa en lo que van a ser sus siguientes obras, en Stephen el héroe y sobre todo en Retrato, ¿no? Básicamente hay 3 actitudes distintas, que son, por un lado, la preocupación realista, por otro lado, la concepción romántico-decadente de la palabra poética, y por otro lado, esa forma mental permanente en él, tomista, ¿no? Medieval, escolástica. Bueno, a partir de ese momento, Eco desarrolla lo que van a ser los 5 temas principales de la estética de Stephen, ¿no? Entonces, con esto ya vamos a un poco el terreno de lo concreto de la estética que desarrolla Stephen en esos textos y sobre todo en la conversación con Lynch, que es la que hemos analizado. De los 5 temas, yo me voy a centrar sobre todo en 2 de ellos y sobre todo en uno, que van a ser los criterios de belleza que desarrolla a partir de Santo Tomás. El primero que desarrolla Eco es la subdivisión del arte en los 3 géneros, en lírico, en épico y en dramático. Algo que era habitual en la escolástica y que proviene de Aristóteles. Aquí el acento que le introduce Joyce es en ponerlos en progresión, de tal manera que el arte dramático sería el verdadero arte, el arte perfecto. Nosotros cojean de algo y la elaboración del arte dramático con relación al lírico y al épico, más o menos entendéis lírico, épico, a qué se refiere, ¿no? Entonces, el segundo de los temas fundamentales que desarrolla es el tema de la objetividad y la impersonalidad de la obra. Este sí es un tema muy, muy importante, ¿no? Porque en realidad está conectado con todo, ¿no? La idea de Joyce sobre la impersonalidad, algo que es muy paradójico, se ve, por ejemplo, en la elección del arte dramático como el verdadero arte. Esta idea de la impersonalidad influye aquí. Es el arte dramático, es el verdadero arte, porque el artista está dejando que los personajes hablen y no se está metiendo él ni como protagonista dentro del ejercicio narrativo y demás, ¿no? Deja a los personajes hablar o deja a la acción hablar. Esta idea de impersonalidad de la obra, Eco nos cuenta que es propia de la época y que sobre todo está influenciada por Mallarmé. Mallarmé, esto es fundamental, pero en Mallarmé hay un acento distinto. Mallarmé tiene un acento más platónico
cuando en Joyce es más aristotélico. En Joyce la obra aspira a ser el sucedáneo de la vida y no un medio hacia una vida perfeccionada. Entonces, este impulso de Mallarmé no es exactamente el impulso de Joyce. Igualmente, a ver, el tema de, por ejemplo, a Joyce le interesa sobre todo la presencia, cuando a Mallarmé lo que le interesa es la ausencia. Entonces, esa impersonalidad, Mallarmé la conecta con la ausencia. En Joyce, sin embargo, está conectado sobre todo con la presencia. Esto no es así en todo, pero bueno, si nos acordamos, por ejemplo, con el ejemplo que traía Sergio de la patata, potato, I have. Esto es la presencia. O sea, la relación directa con las cosas, ¿no? Entonces, esto es la inmediatez, que en Joyce lo que reivindica va a ser la vulgaridad de las cosas. O sea, en Joyce va a ser más, en vez de un ethos, va a ser, o sea, en vez de un pathos, va a ser, el término es bathos, que es el término que representa la vulgaridad de las cosas y no simplemente el padecer. Bueno, de todas formas, este tema de la impersonalidad de la obra encaja perfectamente con toda la perspectiva clásica tomista, porque ahí el artista no está. Entonces, en principio el edificio se mantiene perfectamente. Entonces, el edificio escolástico, el artista no es el que está, el que tiene un protagonismo en la ejecución de la obra. Simplemente él hace casi lo que la cosa demandaría ser hecha, ¿vale? Simplemente cumple lo que el ordenamiento, hace una lectura del ordenamiento. Entonces, digamos que está bien guiado, no por él, sino por Dios, para hacer una lectura del ordenamiento, y lo que hace es ejecutar ese ordenamiento. O sea, se hace brazo ejecutor de algo que es una composición que está hecha perfecta a modo de Dios. Vale. Entonces, otro tema sería el tema de la autonomía del arte. No voy a entrar en él, se entiende, o sea, la idea del arte por el arte y tal, que bueno, o sea, Stephen también la pasa a través de ropajes medievales, pero es una idea contemporánea. El cuarto punto sería la naturaleza de la emoción estética, que también está relacionada con el tema de la impersonalidad de la obra. Esta naturaleza estética, esta naturaleza de la emoción estética, Stephen lo que hace es apartarse de, esto es lo que desarrolla en la conversación con Lynch, de toda kinesis. Va en la línea de la estasis. Entonces, lo primero que hace es separarse del deseo y la repulsión. Esto es muy importante cuando en la conversación aparece y empieza a hablar de deseo y repulsión, lo asocia a que son reacciones corporales. Deseo y repulsión como si fueran algo que el cuerpo reacciona y tanto si es atraído por algo, el cuerpo reacciona, como si es repelido por algo, el cuerpo reacciona. Entonces se produce un movimiento de rechazo. Entonces este movimiento Stephen lo describe de una manera maquínica. Una manera maquínica que a mí cuando lo leí me sorprendió, me pareció, dentro de la profundidad de los textos, de cómo lo trabaja, me pareció como muy naif, que pudiera descartarlo simplemente con esta perspectiva, como que deseo y repulsión es algo simplemente respuesta maquinal de los cuerpos. Entonces, rechaza, o sea, podríamos pensar que es una excusa, podríamos pensar lo que sea, pero es este primer rechazo que tiene a ese involucrar algo dinámico del deseo en lo que sería la estética. Pero la estética, no, la estética es estasis. Vamos a ver luego después, bueno, podemos verlo ya, que es el mismo movimiento que hace cuando interpreta la catarsis. O sea, la catarsis clásica, la catarsis de Aristóteles, la catarsis, la función de la tragedia, sería la interpretación clásica, sería, digamos, dionisíaca, sería exacerbar los sentimientos para producir finalmente
una cura. La obra de arte, la tragedia, finalmente lleva a una nueva recomposición curativa en los sentimientos, en algo que estaba desbocado y demás. Pero eso lo hace llevando los sentimientos al extremo. La perspectiva de la lectura de Stephen no es esa. La perspectiva de Stephen sobre la catarsis la ve como una cesación, no la ve como llevar los sentimientos al límite, no, la ve como una cesación y que esa cesación produce la estasis y esa estasis lo que produce es la alegría. Pues es una interpretación, se podía hacer una u otra, pero él se decanta siempre por esa. Entonces, siempre que aparece en el libro, esto es una constante. Eso aparece en la tercera tirada, en la tirada anterior, que es la segunda, yo analizo el deseo. Entonces, es una constante en él, los temas del deseo es, no me hables de esto. Esto lo aparece permanentemente en el retrato. ¿Vale? Lo que pasa es que lo sigue mostrando a través de los personajes, esto es lo interesante, no deja de aparecer, aunque el protagonista no deje de rechazar. Entonces, hay un movimiento que no le puede dejar de venir, lo escribe, tiene la valentía de escribirlo. O sea, yo me he guiado por esa invitación de unos ojos de mujer que aparecen en el libro como perturbador al espíritu de Stephen. Y ante esa invitación de unos ojos de mujer, él siempre reacciona poniendo el exilio de por medio. Pone el arte de por medio, pone el exilio de por medio, pone lo que sea, quiere pirarse, ¿no? Entonces esa incomodidad de Joyce ante el deseo es permanente. Entonces, yo he seguido esa pista para ver cómo se manifiesta también en su propia elaboración de la teoría estética. Eco esto no lo analiza. O sea, él lo que analiza son suma de influencias, pues pilla esto de aquí, pilla esto de allá, entonces esto le sirve para tal, ¿vale? Entonces, digamos que Eco es una perspectiva, un discurso universitario, o que pudiéramos ponerlo en un matema, sería S2 arriba y debajo de la barra, bien camufladito tendríamos el goce, ¿vale? El goce. O sea, ahí el objeto A o lo que sea, el goce en general, y encima de la barra el saber. Entonces se mueve a través de conexiones de saber. Es muy interesante, o sea, nos ilustra mucho, o sea, es necesario. Pasamos ya directamente a lo que serían los criterios de belleza, ¿no? El punto fundamental del cual se deriva el concepto de epifanía. Los criterios de belleza, sobre la belleza, aparecen en la Suma Teológica y aparecen como, o sea, son tres. La tradición los llama los criterios formales de belleza. Los tres son la integritas o perfectio, la proportio o consonantia y la claritas, que Stephen traduce en inglés como wholeness, harmony y radiance. En español son integridad, armonía y luminosidad. Eco explica que en la concepción escolástica los tres criterios son las condiciones de perfección de la realidad existencial. Esto es lo primero, ¿no? Las condiciones de perfección de la realidad existencial. O sea, de una estructura que se enfoca mediante una visio, es el término medieval, escolástico, y se aprecia en cuanto estructuralmente completa, capaz por ello de satisfacer nuestras exigencias de equilibrio y de acabamiento. Curiosamente, Eco empieza hablando de la segunda en vez de la primera, y además la segunda la primera la considera derivada de la segunda. Esto a mí me sorprendió muchísimo. Eco es el experto, obviamente. Eco hizo su tesis doctoral sobre Santo Tomás de Aquino y sobre la estética de Santo Tomás de Aquino. Entonces, este es el tema suyo. Y entonces, o sea, en esto Eco es Dios. Por lo menos para mí. O sea, yo creo que es el erudito de esto, con que si lo dice, yo no lo entiendo, pero no lo entiendo porque no sé. O sea, si lo estudiara, seguramente encontraríamos
por qué lo dice. Entonces, el concepto fundamental para él, entre los dos primeros, sería no la integritas, sino la proporción, ¿vale? Lo que es la armonía, la relación entre las partes, o de una parte con el todo, o de una parte con otras partes del todo. Esa sería la armonía. Entonces, de esa armonía dependería, según Eco, la propia concepción de integridad, la integritas. La integritas vendría a dar cuerpo a esa armonía. Vale. Primero analizo estas dos un poco, porque la importante es la tercera, ¿no? Entonces, Stephen no lo hace así para nada. Stephen las establece primero en una serie evolutiva progresiva, igual que habíamos visto las épica, lírica y dramática. Entonces, estas tríadas, Stephen siempre las pone en un orden ascendente, ¿vale? Esto es, yo creo que es una primera cosa que se va repitiendo y que es importante. Entonces, la diferencia, el concepto de armonía es el mismo. Ese es el mismo que el clásico, el tradicional, y ese lo entendemos todo. El de integridad, sin embargo, es distinto y es interesante la diferencia, porque el concepto de integritas que Stephen tiene, que Stephen desarrolla, va en la línea de la percepción del objeto, una percepción que no es comprensible, una percepción que es sensorial, ¿vale? Entonces, esto no tiene nada que ver con el concepto medieval. La percepción, cuando describe, el ejemplo que pone Stephen es el de una cesta, ¿no? Entonces, va contando a Lynch y dice, tienes ahí una cesta, ¿no? Entonces, el primer paso sería percibir la cesta como diferente al resto de las cosas. O sea, percibirla como una sola cosa, la cesta. Entonces, ese sería la integritas. El segundo paso sería que esa cosa, la cesta, tiene una relación entre las partes, ¿vale? La que hace que sea una cosa. ¿Vale? Una relación entre el asa es de una forma, está hecha para coger, lo otro está hecha para otra cosa, hay una proporción. Esa sería el segundo paso. Y él las hace en una progresión. O sea, primero tú aíslas la cosa, luego te das cuenta de que la cosa tiene una relación entre las partes. Y luego pasarías al siguiente paso. Vale, en esa percepción del primer paso aislada del resto, es una percepción que ya no es medieval, es una percepción que viene dada por los sentimientos, por la percepción sensorial. Y esa percepción sensorial en filosofía no se puede uno remontar más allá del ser percibido de Berkeley. Ese es percipi de Berkeley. Entonces, es el límite para entender esa percepción sensorial que desarrolla Stephen. Vale, pasamos ya directamente al concepto clave, que es el de claritas. La manera que tiene Stephen de contarlo es que, bueno, es donde más se extiende. Empieza diciendo que es un concepto que le llevó mucho tiempo. Dice, me tuve que rascar mucho la cabeza para desentrañar qué es lo que significaba la claritas en Santo Tomás. Primeramente, creyó entenderlo de una manera. La manera que creyó entenderla sería un poco una manera platónica, esta luminosidad sería algo dado del exterior que iluminaría la cosa, y la cosa no tendría en sí esencia o lo que sea, sino dada por eso exterior, ¿vale? Entonces un poco reflejo lo que serían las ideas en Platón, que es la mímesis, o lo que es el mito de la caverna. Entonces es la elevación de las ideas lo que realmente da, la proximidad a la idea es lo que da realmente esencia, ¿no? Entonces, si no, el objeto es vacío. Pero él dice,
pero creo que para nada es así. O sea, es una línea, él dice, lo tacha directamente, dice, todo esto es literatura. Dice, mi idea es que la claritas es quiritas, el concepto clásico de quiritas como esencia del ser. Entonces, no se trata de que haya una irradiación divina o lo que sea que viene a iluminar el objeto, sino que es el objeto el que emite. Entonces, lo que irradia es el objeto en sí. Y además cualquier objeto es digno. O sea, cualquier objeto irradia. Entonces, por eso vemos en la relación, por ejemplo, con el haiku, o sea, cualquier realidad es susceptible de ser evocada, es susceptible de ser registrada por el artista, ¿no? Vale. Bueno, voy a pasar a un par de... para ver un poco cuál es esta perspectiva de Eco. Dos referencias que da que son importantes en la época para entender el concepto de epifanía. Eco nos cuenta que el concepto de epifanía está derivado en Joyce de una influencia fundamental que es la de Walter Pater. Digo Pater, se escribe Pater, Page, como se diga. Walter Pater, que es un esteta inglés, hoy es poco conocido, pero en la época era muy, muy conocido y escribió fundamentalmente dos cosas que tuvieron una repercusión increíble en la época. Una de ellas es una novela, que es Mario el Epicúreo, en 1885. Bueno, Pater fue maestro de Oscar Wilde, ¿no? Entonces, una pista y estuvo enseñando mucho tiempo en Oxford. Era ensayista, crítico literario e historiador de arte. Y sobre Mario el Epicúreo, Yeats dijo que había sido el único libro sagrado de su generación, o sea, de toda la generación. Bueno, pero va a ser, sobre todo en los estudios, en el otro libro que tiene importante, que son los estudios en la historia del Renacimiento, de donde Eco nos dice que Joyce extrae concepciones que le van a venir como anillo al dedo para la epifanía. Casi hay determinadas, realmente, cuando Eco nos pone estas referencias, hay frases de Joyce que parecen calcadas, que realmente él ha hecho corta-pega. O sea, ha cogido y ha dicho, va, tal definición, tal. Y ha cogido realmente, y incluso la manera de describirlo es muy, muy semejante. O sea, ha tenido estos textos en la cabeza, que obviamente los conocía, o sea, hay referencias, pero que además en la propia descripción parece que realmente le está copiando. Pues, mi idea es que introduce algo más, o sea, independientemente de que coja una referencia, puede coger lo que sea, pero bueno, él hace otra cosa con ello. Pero bueno, está bien coger las referencias que tuvo para elaborar el concepto de epifanía. Entonces, sobre todo en este libro, en Estudios en la Historia del Renacimiento, ahí se encuentra descrita su posición ante el arte y ante la vida, que llegó a producir una verdadera conmoción en la época. Entonces, voy a hacer dos citas que se parecen mucho al concepto de epifanía en Joyce. Dice, pues el arte llega a nosotros con el fin único de aportar a nuestra breve existencia una cualidad sublime simplemente por amor a ese momento fugaz. Veamos aquí la búsqueda de lo sublime a partir de un momento fugaz. Y en la conclusión a dichos estudios es donde hay una cita que es muy semejante a la cita que hemos leído antes de la definición de epifanía. Dice, mientras todo se licúa bajo nuestros pies, es posible que podamos aprender alguna pasión exquisita o alguna contribución al conocimiento que parezca liberar por un momento el espíritu al ensanchar el horizonte, o bien alguna conmoción de los sentidos, extraños matices, extraños colores y olores curiosos, o bien la obra en las manos de los artistas o el rostro de un amigo. Entonces, en la manera de escribirlo, cuando describe la epifanía, también Joyce empieza a decir, bueno, puede ser esto, o esto, o esto. Están apuntando
no es calcado exactamente, pero apunta, es realmente muy parecido. De todas formas, la visión de Pater es una visión que parte de una realidad muy evanescente, muy lánguida, o sea, es el esteticismo inglés, ¿vale? Y entonces esto Joyce lo depura totalmente, se lo carga, o sea, mete la tijera y lánguido nada, o sea, él es el objeto y punto. Vale, voy a, resumo, para acabar con esto con Eco, resumo lo que sería la tesis de Eco. Dice, Eco aprovecha la influencia, a ver, no, antes de eso voy a seguir con el... Esto sería el concepto, pero no el término de epifanía. Y Eco da un paso más allá y nos dice que el propio concepto de epifanía, el propio concepto del término de epifanía, Joyce lo coge de D'Annunzio. O sea que no es, en principio, a ver, obviamente la referencia está a la epifanía cristiana, ¿vale? Entonces, yo no me acabo de creer que lo coja de D'Annunzio, pero la referencia es clara y Joyce conocía el texto. Entonces, a Joyce le gustó mucho cuando empezó a leer las cosas de D'Annunzio, poemas y novelas. Hay una novela que es Il Fuoco, que es el fuego, que está publicada en el año 1900, que es el mismo año en el que Joyce empieza a escribir las Epifanías. Y la primera parte de Il Fuoco del fuego es Epifanía del fuego. ¿Vale? Entonces aquí, y de ese libro de referencias que Joyce lo comentó y habló maravillas de él cuando lo leyó, y lo leyó justamente cuando se publicó. Entonces, bueno, es una referencia que está ahí. Bueno, bueno, yo creo que ha quedado un poco claro cuál era o sea, lo he contado antes, lo que era la tesis de Eco con relación a ese hacer pasar de contrabando lo que sería ese ropaje medieval, toda una teoría moderna del artista, ya artista como creador. Esto se ve sobre todo en la evolución del concepto de la epifanía, porque si bien ese primer momento, las epifanías al principio, más o menos desde 1900, que empieza con el cuaderno de epifanías y las va registrando hasta 1903, que es cuando Joyce está en París y hay un giro de la concepción de la epifanía, en el primer momento las epifanías son registradas tal cual. Entonces, son momentos que el artista decide, este es el momento, registra lo que oye o lo que piensa, sea vulgar o no, sea lo que sea, ¿no? Hay epifanías muy famosas como la de hay un extracto de conversación cuando se muere el hermano de Joyce, me sale Giorgio porque Giorgio fue nombrado, fue llamado Giorgio en honor a George. Entonces George muere, tiene unas fiebres y tal, y muere de lo que luego moriría el propio Joyce, de perforación en el intestino, en medio una negligencia médica y medio un no saber hacer con lo que estaba pasando. Entonces la epifanía relata la petición desesperada de la madre a Joyce, a James, para saber qué hacer ante el agravamiento, la noche en la que realmente se muere, ante el agravamiento. Entonces es simplemente el relato de esas preguntas y esas contestaciones totalmente fallidas de Joyce, que no sabe. Entonces dice, no sé. Y otro dice, pero ¿qué hago? Le está saliendo algo por el agujero. ¿Qué agujero? La madre señala. Y es puntos suspensivos, tal, y simplemente es el registro de eso, ¿no? Sin más. Esa es la epifanía, ¿no? Bueno, ese concepto de epifanía tiene su evolución, entonces hasta 1903 se registran, y a partir de ese momento el artista va a hacer algo con ello, las va a insertar en texto y va a hacer que el texto, por ejemplo, en Dublineses, que los cuentos funcionen en función de la epifanía. Se supone que cada uno de los relatos de Dublineses está montado en función de una epifanía.
Entonces todo el relato funciona para dar cuerpo realmente a esa epifanía, a ese momento epifánico del relato. Epifanías que aquí, por lo menos en dublineses, sí son epifanías de ausencia. O sea, aquí la presencia es otra cosa. La presencia en Joyce es muy curiosa. O sea, él decía que la ausencia era la forma más elevada de presencia. Entonces, de ahí el exilio era estar verdaderamente en Dublín. O sea, la ausencia era la presencia de Dublín. Bueno, con esto dejamos un poco lo que sería esa perspectiva de Eco, ¿no? Entonces, voy a pasar a lo que sería yo no sé cuánto tiempo llevamos, ¿sí? A un ejemplo de lo que sería, yo he escogido, dejándome guiar sin saberlo por esa historia del deseo, yo me dejé, o sea, me capturaron tres fantasías, tres epifanías en retrato. Las tres tienen que ver con una idea de mujer. Con una idea de mujer. Las tres hacen alusión a un encuentro con una mujer. A veces es una mujer infantil, es una niña, otras veces es una mujer adulta, la segunda. Pero las tres son unos encuentros muy sublimados, muy vaporosos. Son encuentros donde las mujeres dicen sí, pero donde no hay carnalidad, o la carnalidad está muy sublimada por el arte. Entonces, yo sin saberlo, creo que sin saberlo, tuve muy pronto la idea de terminar todo el desarrollo de la primera parte del libro, de las tiradas, en el final del monólogo de Molly Bloom, donde la mujer va a decir sí de una manera carnal. Entonces se me ocurrió hacer la comparación con esos síes que aparecen en el retrato que no tienen la carnalidad del monólogo de Molly Bloom. Entonces son otros síes, son los síes adolescentes de Stephen. Son los síes, y podría decirse que son los síes antes de dar el salto artístico. O sea, son los síes, la época retratada es cuando Joyce todavía no escribe. ¿Vale? Entonces, después de que escribe, o sea, está el encuentro con Nora, está la relación con Nora, está el exilio, y fruto de ese exilio es poder escribir también de otra manera. Entonces, uno de los frutos del exilio es el propio Ulises, es poder escribir a la manera de Ulises. ¿Vale? Entonces, porque la imbricación entre lo que es la vida y la obra en Joyce es prácticamente indisociable. Entonces, bueno, de las tres fantasías que elegí, si me da tiempo a lo de dos, pero como mínimo de una, sería la fantasía, que es la fantasía más famosa. Hay otra fantasía, otra epifanía, que para mí, o sea, que yo la prefiero. Los críticos siempre hablan como la mejor epifanía, que sería la de la muchacha pájaro, que aparece ya avanzado el libro. A mí me gusta especialmente otra, la de Molière Cantat, precisamente porque lo que produce el movimiento va a ser la sonoridad de la palabra latina. Entonces, hay una abstracción, hay un juego artístico, hay una abstracción que produce una visión. Entonces, en la otra, el protagonista tiene una visión, pero la visión es producida por los acontecimientos, por lo que ve. En Molière Cantat, la visión es producida por la sonoridad de la palabra latina. Entonces, me parece que esto ahí le da un giro hacia el arte muy, muy especial, y por eso yo la prefiero, ¿no? La epifanía de la niña pájaro, de la muchacha pájaro, es la segunda visión que tiene Stephen un día muy concreto paseando por la playa. La segunda de un día que es un día muy especial porque él se ha alejado de lo que sería el deseo de la madre hacia su futuro,
que sería optar por la vía del sacerdocio. Entonces, él ha optado por otra vía. Él ya sabe que no va a seguir esa vía. Y, y se adentra caminando por la playa. Entonces hace un paseo y además hace un paseo por un sitio, la playa que es un sitio, es uno de los lugares fóbicos, no es el lugar más fóbico de él, tiene, o sea, es un conjunto de fobias muy amplio el que tiene Joyce, Stephen ahí es Joyce y porta todas las fobias que tiene Joyce, pero es un lugar fóbico para él, o sea, lo de las aguas y tal, el movimiento de las aguas, no son los relámpagos, que eso ya es lo peor de lo peor, pero las aguas es algo muy inquietante. Pero aún así él se adentra, da un paseo por la playa y ahí pues ve a la primera parte de lo que sería la primera visión, ve a unos chavales que están jugando ahí y tal, en la playa y le empiezan a llamar por su nombre en griego, empiezan a hacer juegos fonéticos con su nombre, le empiezan a nombrar y tal. Y bueno, él cuando se vuelve a alejar, se aleja un poco de ellos, le viene, uno de los juegos es Bous Stefanomenos, Bous Stefano, hace toda una decomposición griega de lo que sería su nombre, un poco para llegar al apellido. Stephen Dedalus, el apellido es el del artífice, el artífice por antonomasia, el artífice griego, el creador del laberinto, fundamental en Joyce, en eso no voy a entrar, porque si no, no salimos del laberinto. Y bueno, el tema es que la primera visión que tiene esa tarde es aquella que le otorga el apellido. Es una visión nominativa del artista. O sea, él se reconoce como portador en su apellido de su vocación. Él es Stephen Dedalus. Por lo tanto, él es el artífice. Esa es la conexión. Su apellido es el arte. Entonces ya tiene una línea a seguir en la vida. No el sacerdocio, sí el arte. ¿Vale? Esto del arte en Joyce siempre forma parte de la desconexión de la realidad. O sea, la manera de entender las cosas va a ser siempre, la manera de comprender las cosas es, en vez de caer por todas las trampas de los sentidos, etcétera, etcétera, que es todo el universo fálico, la suya va a ser una manera no fálica de no dejarse enredar por nada de eso, porque él no dispone de eso. ¿Vale? Afortunadamente dispone de otra cosa. Es lo que le evita males mayores dentro de los males. Bueno, esa es la primera visión, la que le otorga la nominación. Entonces, a continuación se produce la siguiente visión, que es que se acerca, si eso os la leo porque es muy breve, no es maravillosa, está paseando por la playa, cuenta cosas y tal. Entonces, de repente, dice, una muchacha estaba ante él, en medio de la corriente, mirando sola y tranquila mar afuera. Parecía que un arte mágico le diera la apariencia de un ave de mar bella y extraña. Sus piernas desnudas y largas eran esbeltas como las de una grulla y sin mancha, salvo allí donde el rastro esmeralda de un alga de mar se había quedado prendido como un signo sobre la carne. Los muslos más llenos y de suaves matices de marfil estaban desnudos casi hasta la cadera, donde las puntillas blancas de los pantalones fingían un juego de plumaje suave y blanco. La falda, de un azul pizarra, la llevaba despreocupadamente recogida hasta la cintura y por detrás colgaba como la cola de una paloma. Su pecho era como el de un ave, liso y delicado y liso como el de una paloma de plumaje oscuro. Pero el largo cabello rubio era el de una niña, y de niña, y sellado con el prodigio de la belleza mortal, su rostro. Estaba sola e inmóvil, mirando mar adentro, y cuando sintió la presencia y la adoración de los ojos de Stephen, los suyos se volvieron hacia él, soportando tranquilamente aquella mirada, ni vergonzosos ni provocativos. Pues, si piensa uno en Molly, dice, ni vergonzosos ni provocativos. Estuvo así largo tiempo y luego, imperturbable, retiró sus ojos de los de él y dirigiéndolos hacia la corriente, se puso a menear despacito el agua aquí y allá con los pies.
etcétera, etcétera. Entonces, este es en principio esta es la epifanía y luego inmediatamente es la reacción de Stephen a la epifanía, fundamentalmente a esa mirada sostenida de la niña después de que ha estado observando la actitud de ella. Vamos a entrar luego en el detalle de lo que son las partes que observa y tal un poco, por lo menos. La reacción suya exclama, ¿no? Dios del cielo, exclamó el alma de Stephen en un estallido de pagana alegría. Viene diciendo otras cosas y tal. Más adelante dice, un ángel salvaje se le había aparecido, el ángel de la juventud mortal, enviado por el tribunal estricto de la vida para abrirle de par en par, en un instante de éxtasis, las puertas de todos los caminos del error y de la gloria. Adelante, adelante, adelante. Es imparable, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la descripción, simplemente porque es algo que desgraciadamente en la traducción pone la palabra pantalones ahí donde no debería poner pantalones. Pero esto es o sea, porque es casi el párrafo más citado y más recordado, y cuando escribe, porque va escribiendo está acariciando con la escritura el cuerpo de la niña, ¿no? De la muchacha. No es una niña, tiene pecho, o sea, es una muchacha. Se supone que es una adolescente. Además, esta muchacha pájaro, o sea, la identificación anterior, donde él asume el apellido artístico, es Dédalo. Pero está toda la historia de Dédalo y de Ícaro, ¿vale? Es el pájaro alado. Entonces, la identificación con el artista es lo que permite al artista ser un pájaro y salir de las redes que lo atrapan, ¿vale? Entonces, este pájaro, este pajarito que es Stephen, ha encontrado su alma gemela en esta epifanía. Ha transformado, o sea, no sé si lo habéis seguido, ha transformado el cuerpo de la niña, por el ropaje de la niña, lo ha transformado en una paloma. La falda que está subida de la niña la tiene recogida en la cintura y cae hacia atrás como si fuera una cola. Y el cuerpo que sube hacia arriba, o sea, de cintura para abajo, lo describe con piernas como si fuera una muchacha, una adolescente, digamos. Imaginemos que tiene 15 años, lo que sea, es una adolescente, con cuerpo ya de adolescente, tiene pecho. Entonces, describe las piernas hasta la cintura, luego describe la cola, el pecho lo describe como si fuera el de una paloma, evita una descripción más erótica, y luego retorna como niña a la cabeza. Tiene el pelo ya de una niña, el cuerpo, o sea, la cabeza de una niña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una metamorfosis lo que sufre ahí. Obviamente, está describiendo las piernas, el color marfil, etcétera, etcétera, más rellenas desde la rodilla hacia arriba, desnudas hasta casi la cintura, y luego describe una prenda de vestir y describe una puntilla blanca. Obviamente son las bragas de la niña. En el original es drawers. Joyce emplea la palabra drawers, que es una palabra para significar ropa interior femenina, de uso más o menos literario, arcaico, porque a Joyce no le gustaba la palabra panties, no le gustaban palabras de la época, y le gustaba directamente lo que tendríamos que traducir como bragas, o sea, bragas, como mucho braguitas, pero si fueran de una niña serían braguitas, si no, bragas, ¿no? Sería, al gusto de Joyce tendría que poner en vez de pantalones, bragas, ¿no? No calzones, porque los calzones... No calzones, porque no, o sea, porque no ocultan carne, o sea, los calzones están ocultando, entonces están... Pero las enaguas son como pantalones también, ocultan. Entonces, ¿vale? Es la traducción de Damaso Alonso. Es la traducción de Damaso Alonso. Puso pantalones. Puso pantalones. Ahí, este es el pequeño... ahí puso pantalones. Dice, y de suaves matices, los muslos más llenos y de suaves matices de marfil estaban desnudos casi hasta la cadera, desde donde las puntillas blancas de los pantalones fingían un juego de plumaje
suave y blanco. Obviamente esas puntillas y ese juego de plumaje, ahí está todo el fetichismo de Joyce por la ropa interior femenina, por las bragas, por la puntilla, que es lo no nombrable de lo que sería el sexo directamente. Entonces ahí está el... Bueno, esta es como la fantasía más, la epifanía más recordada. Luego, o sea, para terminar, paso de la de Molière Cantat, pero yo creo que no sé qué tal vamos de tiempo. Si da tiempo luego cuento algo de la de Molière Cantat, pero quería para cerrar toda la perspectiva que iba diciendo, para que se viera hacia dónde apunta esto, la problemática que tiene ECO y cómo salir de los impases de esa problemática, lo que yo tendía a hacer es primero empecé a pensar en estas tríadas que aparecen en este apego por las tríadas que tiene Stephen. Entonces, eso me llevó casi casualmente, pero me llevó a pensar porque hay una relación entre lo que sería la ética y la estética, ¿vale? Y esa relación entre la ética y la estética, esa posición de vida, parece derivada de una ontología, ¿vale? En principio. Y porque hay una finalidad, o sea, las tríadas que hace tienen una finalidad ascendente, ¿vale? Entonces me acordé de los grados de conocimiento de Spinoza, ¿vale? Que son grados ascendentes. Entonces tienen una equivalencia, también son 3, es otra tríada famosa, donde se pasaría en el primer modo de conocimiento sería el de las pasiones, el de las ideas inadecuadas. Es un régimen pasivo, ideas inadecuadas. El segundo sería el de las relaciones, también como el de la armonía, de las relaciones entre las partes. Las relaciones en Spinoza serían para llegar a las nociones comunes. Con vistas todo a maniobrar sobre las pasiones, que es el problema de Stephen. ¿Cómo maniobrar con las pasiones? Lo que subyace realmente es qué hago con las pasiones. ¿Qué hago con eso que los demás nombran tranquilamente y para mí hay un punto que es alienígena, que es alien, que yo no entiendo? Él dice directamente, estas pasiones y tal, yo las leo en los libros y las entiendo a partir de que las leo en los libros. Historias de amor, etcétera, etcétera. ¿Cómo entender esto? Son preguntas que se hace Stephen en Retrato, ¿vale? Entonces, me acordé de Spinoza por eso, porque es toda la filosofía, ¿no? Un intento de qué hacer, digamos, cómo someter a las pasiones, toda la filosofía clásica y demás, pero cómo está mostrado en Spinoza en esos grados de conocimiento que son de cara a una elevación. De las nociones comunes se pasaría al tercer grado, que sería el grado de ese conocimiento más de la esencia, derivada de las nociones comunes, de cara a conseguir una beatitud, ¿ya? Al punto más sublime. Claro, Spinoza lo que hace es derivar precisamente de ahí una ética. O sea, de los grados de conocimiento se deriva una ética. Entonces, por un lado mi perspectiva era qué pasaba con el tema de la ontología, qué pasaba con el tema del sujeto, qué pasaba con el tema del sujeto, del sujeto-objeto, qué pasaba con el tema de la temporalidad. Este era otro tema importante, por cuanto la relación con la realidad es una gran perturbación. Estoy abreviando un poco porque el desarrollo de todo esto es muy largo, ¿no? Entonces, el problema de la epifanía es la relación que tiene Joyce con la realidad. Es un extracto de realidad. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué es lo que ve en la realidad que le hace que tenga que actuar sobre ello? ¿No? Entonces,
Mi idea es que la realidad, en vez de ser, o sea, en vez de hacer algo extraordinario de lo ordinario, la realidad sería lo que tiene sentido y lo que es ordinario, lo que pasa, lo que fluye. Con eso Joyce hace otra cosa. Entonces Joyce convierte lo que es vulgar, lo convierte en extraordinario. ¿Vale? En principio sería, hace esa traslación de lo que es ordinario, para él es extraordinario. Pero el tema no es que lo convierta, es que para él es extraordinario. Para mí yo creo que este es el punto. O sea, determinada cosa en la realidad, él la vive de una manera totalmente fracturada y por lo tanto es extraordinario. Y tiene que hacer algo con ello. ¿Vale? De aquí va a surgir todo lo de mañana con los murmullos y tal. Pero bueno, un poco para terminar sería esa perspectiva de Eco, para mí, donde hace aguas es en la sensibilidad hacia los distintos modos de entender la temporalidad en la contemporaneidad, ¿no? O sea, que ya no sería a una manera lineal, de tendencia más lineal, derivada de la época moderna, sino que se abriría a concepciones más antiguas. Los griegos tenían 3 divinidades para la temporalidad. Pues, una era Cronos, otro era Aion y otro era Kairos. Entonces, aquí lo interesante sería Kairos. Sería una temporalidad que está sujeta. Kairos sería el tiempo necesario para cada cosa. ¿Vale? Entonces, ese tiempo necesario para cada cosa, el secreto lo tiene en él mismo. Entonces, este sería la epifanía. La epifanía tiene el secreto de su propia medida. Entonces, esa sería la temporalidad de la epifanía. La epifanía, Eco lo que hace de una manera magistral es señalar que la epifanía es una precup. No dice aprecup, pero señala que ya se ha epifanizado. Entonces, simplemente el artista registra aquello que ya se ha epifanizado. Él no epifaniza nada. Esto es, él lo vive como algo epifanizado y él lo registra. ¿Vale? Entonces está describiendo la precup. Son estas reconstrucciones de la temporalidad o desmantelamiento de lo que sería una temporalidad lineal que hace de todo lo contemporáneo. Ahí hay muchas vías, una vía nos despistan, ¿no? Por un lado sería todo el tema de la temporalidad, que eso se dinamita, y por otro lado sería la posición del artista. Si Eco intenta demostrar que el artista Joyce está influido por esto y tal, o sea, hace una recomposición totalmente de saber en torno a esto. Pero es como si Joyce, la posición de sujeto es como si Joyce decidiera qué es lo que me interesa, qué es lo que no me interesa, cómo reacciono ante esto, qué es lo que cojo, qué es lo que dejo, como si fuera él posicionándose. Si hubiera vivido en otro sitio, habría tenido otras influencias, habría hecho otras cosas, se habría posicionado de manera distinta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta mentalidad con la que a mí me producía incomodidad la lectura de Eco, ¿vale? Ahí no estaba algo de Joyce presente y tal. Entonces, esto es lo que yo he intentado un poco desmontar, ¿vale? Entonces, esa perspectiva donde el sujeto, la epifanía hay que verla a partir de un sujeto fracturado con la realidad. Y esto es lo que provoca el movimiento artístico. Y yo escogí las influencias, las que le valieron para lo suyo, directamente. Entonces, independientemente de que las calcara, da igual, las utilizó para lo suyo. Esta es al menos mi idea. Y bueno, para terminar, la otra perspectiva, que sería más o menos la antagónica a lo que sería el artista que decide todo, sería la perspectiva más contemporánea de la muerte del autor, donde el autor no decide nada, las obras hablan entre sí, no hay un sujeto creador, etc., ¿no? Esa otra perspectiva, que no sería la que nos está ilustrando Eco, tampoco la considero válida para Joyce, tampoco me parece que hace entrar a jugar lo que sería principal, que sería toda la historia del goce. Entonces,
en esa perspectiva de la muerte del autor, el yo es un yo de papel, nos dice Barthes, el yo es un yo de papel donde no ni decide ni tiene por qué decidir y tal. Por un lado tiene una similitud con lo que sería, porque no por nada vienen del mundo estructural, tiene una similitud con el psicoanálisis, con Lacan, en el sentido de que nosotros aprendemos digamos, el periodo estructural de Lacan, el necesario pasaje por el otro. Entonces no es, obviamente el sujeto en Lacan no es un sujeto que decide tampoco, el descentramiento del sujeto es total, ¿vale? Pero la perspectiva del psicoanálisis, el goce está incluido. En la perspectiva de la muerte del autor, ahí falta un poco, para entender, por ejemplo, a Joyce, el goce. Entonces, es fallido para eso, ¿no? Entonces, por eso, en principio, nosotros seguimos esa vía que nos permite acercarnos sin una idea de sujeto totalizadora para nada, todo lo contrario, sin embargo, entender las decisiones de un sujeto a partir de los encuentros traumáticos que tiene. Que esto es un poco lo que sería nuestra ontología y que lo que nos guía, a fin de cuentas, es como una especie de brújula que sin saberlo nos guía, ¿no? Pues lo dejo aquí. Bueno, te agradezco muy especialmente esta Claritas, esta intervención, ¿no? Claritas. Sí. Quería preguntarte que en esta, justamente en relación a Claritas, ¿qué relación podías establecer entre este Stephen, 15, 16, 17 años, digamos, y el Stephen de 22 años en Ulises? ¿Te acuerdas que en el capítulo 13 él empezaba con la ineluctable modalidad de lo visible y la ineluctable modalidad de lo audible, ¿no? Ahí creo que está en juego todo esto, ya más, ¿no? Cuando va caminando por la playa, animado y va pisando conchas y piedras y cosas. Lo primero que me viene a la cabeza es la muerte de la madre. La muerte de la madre. O sea, me parece como la ruptura fundamental, además aparece en Ulises, aparece a través del trauma posterior, porque es cómo se plasman las rupturas en Joyce es muy significativo, por ejemplo. En Retrato está el tema de comulgar, que le pide la madre que comulgue. Entonces él no puede comulgar, ¿vale? Después muere la madre. Él no puede arrodillarse delante del cadáver de la madre. Entonces, el no poder arrodillarse delante del cadáver de la madre es estar fuera de la cristiandad, fuera del mundo, fuera de todo. El deambular, porque es un deambular de Stephen en los primeros capítulos del Ulises, en los 3 primeros capítulos del Ulises, obviamente es el previo al exilio, es un deambular que es una prolongación ya fuera de lo que es el hogar familiar. Ahí ya está desvinculado de lo que es ese hogar familiar, que siempre fue un hogar familiar absolutamente entre comillas, porque él, o sea, desde el principio ha tenido la idea de ser un hijo adoptado. O sea, que él no era su hogar, etcétera, etcétera. Siendo el reconocido por todos, o sea, cuando la madre, por ejemplo, en la Epifanía esta, cuando la madre le pregunta porque él es Dios, él sabe todo. O sea, de todos los hermanos es el mocoso, en principio, pero es el que sabe todo. El que gana los premios literarios, el que sabe todo de todo. Pero bueno, en realidad la dislocación familiar es algo muy, muy importante que está ahí desde el principio. Pero para mí lo que marca un poco es ese deambular de Stephen ahí, está todavía en tierra de nadie, todavía como que Nora no le ha echado todavía el lazo, la mujer no le ha echado todavía el lazo, como para llevárselo de Dublín,
y está, digamos que está en el purgatorio. O sea, quizás ha salido de, no se sabe lo que era la infancia, o sea, normalmente la imagen de la infancia es como la imagen del paraíso, ¿vale? En Joyce no se sabe si es paraíso o si es infierno, pero ahí sería, ese interludio sería plenamente para mí el purgatorio, de cara a lo que sería la búsqueda de otra cosa, sus infiernos particulares, pero decididos por él, que es el exilio. ¿Vale? Entonces es la aventura de la vida. Él tiene el valor de apostar por la aventura de la vida, exiliándose, ¿vale? En Ulises todavía está entre medias. ¿Te contesto? Sí, sí, sí. ¿Alguna cosilla? ¿Queréis comentar algo? ¿Alguna...? Me ha gustado esto de la ausencia es la manera más elevada de la presencia. La ausencia es la manera más elevada de la presencia. La cuestión es porque eso es, no sé, está muy claro, ¿no? Sí, ahí se ve también un poco la falta de la falta. Esta idea de esta ruptura, ¿no?, con la idea de la iluminación del objeto y pasar a que es el objeto el que por su esencia irradia, ¿no?, se hace presente, ¿no? Esto es muy lacaniano en cuanto a la concepción del objeto, ¿no? El objeto que nos mira, no somos nosotros que le damos luz, sino que es el objeto que nos captura con un brillo, con su opacidad, con su mancha, ¿no? Esta manera de capturarnos en tanto espectadores, ¿no? Total, total. Claro, lo alucinante desde perspectivas que son, en principio, pues si podemos pensar cercanas a la psicosis o siendo psicosis, una psicosis no desencadenada o lo que fuera, lo alucinante es que cómo nos muestran lo que sería estructura del sujeto, de todo sujeto, no del sujeto psicótico, sino de todo sujeto. O sea, esa fractura, cómo el objeto nos fractura. Entonces, eso que en Joyce llega a un punto límite, en realidad es para todos. ¿Vale? Claro, por eso de ahí nos metemos a por qué Lacan utilizó precisamente a Joyce para empujar, mover un poco la teoría psicoanalítica de cara a que no estuviera tan encorchetada en las estructuras clínicas, ¿no? No es exactamente de lo que hablaste, pero me lo sugiere a mí. Porque está la cuestión, cuando tú dijiste los dos aspectos que voy a tomar, hoy voy a ocuparme de las epifanías y mañana de los murmullos, evidentemente a nosotros psicoanalistas nos evoca justamente fenómenos de la psicosis, que es la plenitud del sentido, de la epifanía, la revelación, la claritas, espíritas, todo esto es cuando hay plenitud de sentido, hay una revelación, una manifestación. Y el murmullo es justamente el contrario, el ruido que es la desintegración del lenguaje, ¿no? Tengo una imagen de una paciente joven que siempre me pareció fantástica en relación al murmullo, porque
ella decía que me dijo en un momento, lo que yo escucho es como, ¿te acuerdas los grabadores, las registradoras antiguas, cuando ponías rewind? Y es exactamente eso, la descomposición del lenguaje. Bueno, esto era, pero lo que me parecía siempre interesante porque lo mismo que es, justamente sería el síntoma de la psicosis, es con lo que Joyce construye su arte, porque esa epifanía que tú leíste, es verdad que él tuvo una revelación mirando a esa niña, muchacha, pájaro, pero además la manera en que lo describe, y entonces siempre me parece que es curioso porque hay, digamos, usando la terminología lacaniana que estamos usando en este curso, por un lado es el síntoma y también es el síntoma con síntoma, ¿no? Total. Con lo que hace algo. Uh-huh. Y bueno, eso era, ¿no? Por eso digo, no es exactamente... No, pero yo creo que o sea, sí, o sea, que yo creo que das ahí en una de las claves fundamentales, porque por eso yo hablaba de relación en banda de Moebius, porque parece, en principio están en escalas opuestas, pero es precisamente ante esos murmullos, ante los cuales Joyce en determinados momentos, porque no en todos, puede construir arte. Entonces puede realmente hacer que esos murmullos no sean los murmullos del psicótico. Pues cuando consigue hacer esa especie de aislamiento de las cosas, dejan de tener, aísla los sentidos, hace una abstracción y produce arte, produce otra cosa. Entonces, evita ser invadido. Ellos son los dos, cuando no lo puede evitar, yo mañana pondré un ejemplo de las dos cosas, ¿no? de los dos puntos, esos de ese punto exitoso que él tiene en el tratamiento con algo que le produce fractura. Entonces cuando ocurre esa desconexión, la vivencia es una vivencia de felicidad total. Y cuando no, es terrible, claro. O sea, cuando las cosas fallan, uno echa mano de todo el edificio simbólico, como dice Lacan, cuando se muere un ser querido. Uno tiene que echar mano absolutamente de todo para intentar ahí taponar por donde sea. Severía, ¿piensas que puede entrar en resonancia con esto, con esta defensa contra el murmullo, con el hacer algo con el murmullo? Aquello que se llamaba, creo que en el retrato era, o en Stephen Hero, no sé, en el retrato me parece que es, el granero de palabras, que va aislando palabras y las va, ¿no? Total. Es como si fuera, coincides en Sí. Sí. Trayendo palabras y las va... Sí. O sea, para él las palabras siempre desde el principio, el principio del retrato, él lo describe tranquilamente. O sea, las palabras, hay una desconexión con el sentido, directa. Entonces, una cosa es lo que significan, entonces, vale, pero ¿y significan esto? ¿Significan realmente esto? Y cuando significan esto, por eso la gente que tiene esta desconexión, claro, le da un grado de rigor en el pensamiento que no es accesible para otros. Entonces se puede preguntar directamente por el sentido y hacer, ¿qué sucede? Pues que es una mosca cojonera para todo teólogo. Claro, o sea, es que, claro, va a pasar, él dice, no, yo esto me lo creo. Entonces todo el sistema teológico, él se lo apropia. Y a partir de ese momento empieza a hacerse preguntas, bueno, pero si las preguntas que se hace podrían ser delirantes, pero se hace las preguntas que filosóficamente son pertinentes dentro del sistema que ha dado origen, por ejemplo, el sistema escolástico. Entonces sus preguntas son totalmente escolásticas. Entonces él funciona como un filósofo escolástico, haciendo las preguntas adecuadas de si me prestas 5 libras y yo con las 5 libras gano la lotería,
¿qué te tengo que devolver? ¿Las 5 libras o la lotería entera? ¿Vale? Hace unas deducciones y tal. Todo ese maquinar totalmente lógico, rigurosamente lógico, yo creo que viene derivado un poco de esa desconexión con el sentido que hace decir, bueno, hago funcionar el sentido y a ver qué quiere decir. Pero nosotros, cuando hacemos funcionar el sentido, tropezamos. O sea, no somos rigurosos, caemos siempre. Yo leo y se me olvida. Mañana se me olvidó la mitad. No soy riguroso. Yo hoy sí lo sería. Creo yo. La otra cuestión que tampoco sé si estoy tomando estrictamente un tú, pero me parecía muy interesante era lo de las influencias. Y me parecía que justamente lo que tú traías de que las pensaba de una manera muy universitaria. Y los ejemplos, justamente, ayer Sergio hablaba, por ejemplo, de Eliot, que decía no tendría que haber leído Joyce, ¿no? Sabemos que Beckett tuvo que cambiar de lengua para que Joyce no se le metiera dentro. Me parece que en ese sentido es mucho más, hay como una pugna, un conflicto que tomó tranquilamente. Sí. Sí, o sea, y tampoco, no sé, o sea, que es difícil argumentarlo. O sea, lo que es fácil argumentar es dentro del discurso universitario, la argumentación es sencilla. Ahora, cuando te sales del discurso universitario, argumentar ya significa otra cosa. ¿Cómo lo argumentas? Porque tienes que argumentarlo en otro registro, que no es el universitario. Entonces, ahí, no sé, hay cosas que no te encajan. La manera de construir así no te termina de encajar. Pero se parece más, me parece, por ejemplo, por nombrar a alguien que nosotros conocemos, la manera en que Lacan toma sus influencias. Sí. Que las tritura, las hace otra cosa, los lingüistas le dicen eso no es lingüística, sí. Quiero decir que Freud ya no es Freud, no sé, que me parece que es más verdadero eso, sí, que la idea de hay una fuente y eso influye. Sí, total. Incluso para la gente que estudia psicoanálisis por fuera de, incluso tengo amigos, o sea, que vienen aquí, o que han venido aquí a estudiar, si no están, aquellos que no están muy atravesados o atravesados por lo que sería el discurso analítico, por ejemplo, y que saben mucho de Lacan, la manera que ellos tienen de leer las influencias, pues, son con ese matiz, con un matiz que sería académico, universitario y tal. Por ejemplo, las discusiones entre si Lacan es más hegeliano, es sobre todo hegeliano, o es sobre más hegeliano, o si la influencia fundamental es el estructuralismo, es Levi-Strauss, o cuál es la influencia fundamental, ¿no? Y claro, dices, es que a este hombre no le pegaba nada, o sea, vale, cogía todo, pero a ese punto de identificarse, sí, hace corta y pega quizás para determinadas cosas, pero, a ver, puede desarrollarte lo de la dialéctica del amor y el esclavo de vía Collet, y puede cogerte todo lo de Collet, todo lo del reconocimiento, todo eso, te lo puede desplegar. El deseo es el deseo del otro, toda esa serie de formulaciones son tal cual. Entonces, Eco diría, en este punto diría, vale, Lacan ha cogido de Collet tal cosa y luego ha construido tal otra. Bueno, sí, lo ha cogido, pero no es tan sencillo como eso. Es como la importación, en general, la importación de conceptos y de ideas, ¿no? Siempre entran en una nueva combinatoria, ¿no? Y hay que leerlos en el campo específico que ha importado, no en el origen de importación, ¿no?
Es como proseguir los razonamientos lacanianos por vía matemática. Como aplicó el principio de Heisenberg, ahora seguimos razonando como Heisenberg y vemos que Lacan ha hecho un disparate. Pero no, una vez que mencionó el principio de indeterminación, ya estamos en el campo psicoanalítico, ya dejó de ser aquello otro, ¿no? Yo creo que esto pasa con cualquier importación, ¿no? No, me parece Pero, que en este tipo de autores, en este tipo de autores es Lacan, es más intenso. Más intenso. Yo creo. No respetan, ¿no? Sí. Ni siquiera se autorizan en la fuente, porque no es que, ¿no? He tomado el teorema de Tales para darle rigor matemático a mi razonamiento, no, para nada. Tomé el teorema de Tales, hice lo que quise y luego, ¿no? Eso Sigo mi propio razonamiento. Eso digo que me parece que es particular en ese sentido. Sí, es verdad. Sí. Hay una, me gusta mucho ahí de Nietzsche, hay un capítulo de Zaratustra donde alguien está hablando con él y entonces le está diciendo lo que debería hacer, no me acuerdo cómo es, pero está criticando algo, no sé si es lo que pasa en la ciudad o lo que sea, entonces a Zaratustra no sé si iba a entrar en la ciudad y entonces el otro le dice realmente lo que ocurre en la ciudad. Entonces, ¿para qué vas a entrar en una sociedad que está ocurriendo esto? Y entonces hace una descripción, etc., ¿no? Entonces, toda esa descripción es todos los males de la ciudad. Y entonces, toda la descripción que hace es un poco al estilo Zaratustra. Entonces, y Zaratustra acaba diciendo, está escrito realmente como si fuera Zaratustra el que estuviera lanzando las investidas con el lenguaje de Zaratustra contra la ciudad. Por ejemplo, no me acuerdo bien contra lo que era. Y Zaratustra acaba diciendo, lo desecha y le dice, eso solamente es verdad cuando lo digo yo. No cuando lo dices tú. O sea, está impregnado de otra cosa. A lo mejor tú estás impregnado. O sea, en el lenguaje de Nietzsche, pues él no estaría en una posición de superhombre el otro, estaría en una posición pasiva o lo que sea, ¿no? Repugnante para él. Entonces solamente es verdad cuando lo digo yo. Bueno, si queréis lo dejamos. Muy bien. Continuamos mañana. Continuamos mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias. Venga, a vosotros.